Hola, mi nombre es David Salazar, soy integrante del equipo número 6, el cual está conformado por Darly Rangel, Glory Dugarte, Roger Cerero y Gonzalo González. La parte que me toca exponer es formación y composición de las palabras. La formación de nuevas palabras consiste en la aplicación de conjuntos de voces de un idioma. En español, cuando se forma un nuevo vocablo, se parte de dos palabras simples o primitivas. Estas no provienen de otras palabras, por ejemplo, pan, leña, fuego, mesa. Básicamente, según los componentes de una palabra, la formación de palabras incluye un conjunto de procedimientos morfológicos que permiten la creación de nuevas palabras a partir de los morfemas. Los procesos de formación de palabras fundamentales son los siguientes: la composición, derivación y parasíntesis. La composición, probablemente el proceso más usado universalmente en la lengua del mundo, es cuando se forma una nueva palabra a partir de la unión de dos o más palabras ya existentes que tienen un significado propio para formar un significado distinto. Ejemplo: Hispanoamérica, que es igual a hispanoamericano. La composición utiliza distintos procedimientos. A continuación veremos algunos de ellos de una forma breve, con algunos ejemplos. Compuesto mediante un sintagma proporcional, tenemos entonces letra de cambio, conejillo de India, silla de ruedas, casa de huéspedes, olla de presión. Formulada por un sustantivo o un adjetivo, tenemos guardia civil, tinta china, pez espada, guerra civil, pájaro carpintero, sauce llorón, etc. Unida mediante un guión, podemos tener coche cama, catalana francesas, químico físico, y las que están formadas por dos sustantivos tenemos boca amarga, casa tienda, hierba buena, aguardiente, latinoamericano, pelirrojo. Tenemos también las que están formadas por un verbo y un sustantivo. Entre ellas tenemos cacaneuse, pasatiempo, malvivir, limpia bota, abre lata. Las palabras derivadas se forman a partir de una palabra primitiva que no procede de ninguna otra. Ejemplo, tenemos árbol, a la que se le señalan sufijos, tenemos edad, ado. La parasíntesis es un mecanismo para la creación de las palabras que consiste en la composición y derivación a la vez. Por lo tanto, contienen tanto prefijo y sufijo. Entre ellos tenemos antibacteriano, regordete, precocinado. Se forman palabras nuevas cambiando la composición y la derivación. Por ejemplo, tenemos quinceañera, quinceañero. La forma de elaborar una palabra por parasíntesis consiste en añadir a la vez un prefijo o un sufijo, a diferencia de la composición. A separar los elementos constitutivos no pueden funcionar por separado. Por ejemplo, en la palabra entronizar no existen previamente ni entronar ni tronizar. También se consideran palabras parasintéticas las compuestas, las que se unen a un sufijo, barrio bajero. En conclusión, como podemos apreciar, el idioma español desde su nacimiento ha sufrido una alteración constante. Unas palabras han caído en desuso, otras han variado su forma o significado, pero el mayor movimiento la constituye el ingreso constante de nuevas voces
En esta formación de palabras se han utilizado estos dos procedimientos lingüísticos frecuentes, la derivación y la composición, las cuales han dejado un gran enriquecimiento en el lenguaje español y en las otras lenguas. Gracias. Buen día, mi nombre es Arlene Lajen. Para dar continuidad a lo que nuestro compañero David estaba hablando, vamos a hablar de las palabras compuestas. ¿Qué es la composición? La composición de palabras es uno de los procedimientos vivos en el español actual para la creación de palabras. La parasíntesis es la responsable de la creación en nuestro idioma español de muchas formaciones verbales. Es decir, que la composición es un procedimiento de formación de palabras que consiste en unir dos o más palabras. Por ejemplo, saca, que es una palabra más corchos, forman la palabra sacacorchos, o agri más dulce forman agridulce. Vamos a hablar de los tipos de palabras compuestos. Uno de ellos es el verbo más el sustantivo, que dan origen a, un ejemplo de esta sería rompecabezas. Un adjetivo más un adjetivo sería agridulce. Un sustantivo más un adjetivo, pelirrojo. Adverbio más verbo, maleducar, sustantivo más otro sustantivo, el hombre raro. Esos son los tipos de compuestos en el que podemos encontrar este tipo de palabras para formar una palabra como tal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de palabras compuestas? ¿Cómo se clasifican? Los compuestos consolidados o perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Son los que se escriben juntos. Solo admiten un morfema flexidos. Por ejemplo, sacacorchos. Los compuestos no consolidados o imperfectos son aquellos que se escriben por separado o que están separados por un guión. Por ejemplo, los guardias civiles, si podemos observar, tienen un guión para separar la palabra. Los compuestos endocéntricos son aquellos que poseen un núcleo, como por ejemplo el pez espada, habla de un tipo de pez. Ahora los compuestos exocéntricos son los que carecen de este núcleo, como por ejemplo la palabra baloncesto. No habla de ni un tipo ni una cantidad de balones, ni de una característica del cesto como tal. Vamos a hablar ahora de las palabras homófonas. La homofonía es un fenómeno por el cual dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa. Las palabras homófonas pueden ser a su vez homógrafas si se escriben igual, como traje, el verbo traer, y traje de vestir, o bien heterógrafas si se escriben de forma diferente pero se pronuncian de una forma igual, como por ejemplo vaca, que habla con B pequeña de un animal, y vaca con B alta, que habla de la parte de un coche. Vamos a ver como ejemplo esto: palabras homófonas, homógrafas en nuestro idioma español. Desecho con H, que es del verbo hacer, y desecho sin H, que habla de un desperdicio. Onda con H, que habla de la profundidad, y onda sin H, que habla de ondulación. Hay del verbo haber, con hay sin H, que habla de una exclamación. Vaya, que es un fruto carnoso, y vaya con B pequeña y doble L, que habla de una cerca. Vallenato con B alta, que habla de la cría de una ballena, y vallenato con B pequeña, que habla de un género musical colombiano. A continuación vamos a darle a nuestra compañera Gloris su espacio para escribir los sinónimos y antónimos. Gracias. Reciban un saludo afectuoso. Soy Gloris Dugarte, quien va a continuar hablándoles de lo que son los sinónimos y antónimos. En lo referente a los sinónimos, tenemos que son palabras que se escriben diferente y tienen el mismo significado. Estas se utilizan para evitar la repetición de palabras y adornar o embellecer un escrito. Podemos observarlo cuando leemos un poema, una novela, una carta, o simplemente cuando hacemos una tarea y no queremos repetir la misma palabra varias veces y decidimos en todo caso hacer uso de términos simplemente o de términos diferentes. Decir un sinónimo es lo mismo que decir igual, semejante, analógico, equivalente, paralelo, parecido, consonante, correspondiente u homólogo. Podemos evidenciarlo a través de los siguientes ejemplos. Cuando hablamos de amplificar, el sinónimo sería ampliar. Si hablamos de advertir, el sinónimo pudiera ser prevenir o avisar. Si hablamos de boda, el sinónimo pudiera ser matrimonio. Cuando hablamos de cabello, muchas veces decimos pelo. Cama, lecho. Elegir, su sinónimo pudiera ser escoger.
Enfurecer pudiera ser enojar. Fiel pudiera ser leal, su sinónimo. Helar pudiera ser congelar. En el castellano existen dos tipos de sinónimos: los sinónimos totales o estrictos y los sinónimos parciales o contextuales. Sinónimos totales o estrictos son las palabras que tienen el mismo significado en todos los contextos lingüísticos. Los sinónimos parciales o contextuales constituyen palabras que tienen el mismo significado en muchos contextos lingüísticos, pero no en todos. Podemos ver que el hablante suele tener que elegir un sinónimo dependiendo del contexto en el que se encuentra, pues existe una palabra más adecuada para cada situación. En otro aspecto, hablando de lo que son los antónimos, tenemos que son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Por ejemplo, antónimo de alegría es tristeza, depresión, melancolía. Antónimo de grande pudiera ser pequeño o chico. Existen por lo menos 3 clases de antónimos. Antónimos graduales, los que son las dos palabras que se oponen de forma gradual. Hay otra palabra que significa lo mismo con diferente grado. Por ejemplo, pudiera ser blanco y negro, por cuanto no hay gris. Frío y caliente, por cuanto no hay templado. En lo que respecta al segundo, que son los antónimos complementarios, el significado de una palabra elimina el de la otra. Son incompatibles entre sí. Por ejemplo, vivo y muerto. No se puede estar vivo y muerto a la vez. Es decir, la afirmación de uno implica la negación del otro. Por ejemplo, si algo es legal, no puede ser ilegal. En cuanto al tercero, que constituyen los antónimos recíprocos, tenemos que estos designan una relación desde el punto de vista opuesto. No se puede dar uno sin el otro. Por ejemplo, comprar y vender es diferente. Si alguien compra, debe existir alguien que venda, lógicamente. En cuanto a los ejemplos de los antónimos, tenemos que de lindo, su antónimo es feo. De grande, su antónimo es pequeño. De abierto, su antónimo es cerrado. De salir, su antónimo es entrar. Esta es toda mi participación, espero les sea de provecho. Mi nombre es Roger Cerero y soy integrante del grupo número 6. Me corresponde hablar sobre la sintaxis, la clasificación y formación de oraciones. Como primer punto a tratar, la sintaxis. La sintaxis proviene del latín sintaxis. A su vez, proviene de un vocablo griego que traducido al español significa coordinar. La sintaxis es básicamente un conjunto de normativas y reglas, las cuales nos especifican cuál es el orden que se debe aplicar en las palabras de una oración para que ésta tenga un sentido. Es decir, nos da una serie de normas para que podamos tener un orden dentro de la oración y ésta pueda tener un sentido coherente y pueda ser comprendida fácilmente. En el ejemplo número 1 tenemos la siguiente oración: resfriado me habría la lluvia, mojado conme si hubiera. Esta oración no tiene sentido por sí sola, pero si aplicamos la sintaxis podemos descifrar que el verdadero significado de la oración es: si me hubiera mojado con la lluvia, me habría resfriado. En el ejemplo número 2 tenemos la siguiente oración: pobre Juan perdió su perro. La sintaxis nos indica que las palabras pueden variar su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentre la oración. En este caso, la palabra pobre no se refiere a falta de riqueza, sino a un estado emocional. Y por último, María es madre de Arturo y tía de Eloísa. La sintaxis nos dice que en un párrafo hay tantas oraciones como verbos existen dentro de la misma. Sin embargo, aunque suprimamos o omitamos el segundo verbo, en este caso nos permite que esta no pierda ningún sentido y no pierda su sentido. Tenemos la clasificación de las oraciones. Se clasifican según la naturaleza del predicado, según su estructura y según su modo o que es la intención de hablar. Según la naturaleza del predicado tenemos que es verbal o nominal.
La verbal puede ser activa y pasiva, y entre las pasivas tenemos la transitiva, la intransitiva, la recíproca, la reflexiva y la impersonal. Según su estructura tenemos simples y compuestas. Entre las compuestas tenemos las coordinadas, que entre ellas tenemos la copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la distributiva y la explicativa. Tenemos las subordinadas, que son relativas, sustantivas y adverbiales, y tenemos las yuxtapuestas. Y según su modo, que es la intención del hablante, tenemos enunciativa, exclamativa, interrogativa, dubitiva, exhortativa y desiderativa. Las oraciones simples son las que tienen un solo sujeto o verbo. En este caso, a Carlos le gusta el fútbol. Las compuestas son en las que ya intervienen dos sujetos. En ese caso, a Carlos le gusta el fútbol, pero a María solo el rugby. Intervienen dos sujetos diferentes. Y las yuxtapuestas son las que están separadas por algún punto ortográfico. En este caso, un punto y seguido. Era muy tarde, nos fuimos. La formación de las oraciones está compuesta por el sujeto, el verbo y el complemento o predicado. En este caso, la formación, la noche silenciosa avanza. La noche es el sujeto y el predicado es lo que le precede. El estudiante entregó el recado a su profesor demasiado tarde. El estudiante es el sujeto, entregó es el verbo y el predicado es lo que le da sentido a la oración. Y muchachos, espérenme en la salida del túnel. Muchachos es el sujeto, espérenme es el verbo y el predicado viene siendo el que le da sentido a la oración. El sujeto es el que realiza la acción, el verbo es la acción que se realiza dentro de la oración y el predicado es el contexto en el que se transcurre la acción. Esa fue toda mi exposición, muchas gracias. Hola, mi nombre es Gonzalo Javier González y voy a exponerles sobre la formación de los párrafos. Los párrafos se pueden formar a partir de una idea principal que expresamos en una oración, seguido de varias oraciones que expresan las ideas secundarias, que estas se usan para ayudar, para reforzar, para complementar la idea primaria. ¿Qué es la idea primaria? La idea primaria es clave del párrafo, lo fundamental del párrafo. Es la idea, la misma palabra lo dice, la idea primaria. O sea, de ahí se va a basar para el párrafo. Es la idea y el punto clave. Estas ideas principales no son uniformes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir al principio, en el medio o al final del mismo. Idea secundaria. Las ideas secundarias son las que se utilizan para acompañar a las primarias, reforzar a las primarias. De alguna manera le ayudan a explicarse, a desarrollarse en el párrafo. Ahora bien, las características del párrafo. Podríamos decir que dos características importantes del párrafo son las características formales y de contenido. Las formales son aquellas que desde el punto de vista formal están delimitadas por un espacio en blanco llamado sangría y por un punto y aparte. De contenido, que es la otra característica. Esa es la que nos dice que tiene que ver unidad y coherencia. ¿Qué quiere decir unidad y coherencia? Que la unidad tiene que, o sea, en la idea principal tiene que ser acorde con la idea secundaria. O sea, que tiene que tener similitud entre las dos partes, entre las dos ideas en este caso. Y la coherencia. La coherencia, la misma palabra lo dice, que tiene que tener un significado. Tiene que ser algo lógico, coherente. Y tiene que ser algo, por ejemplo, la niña va al parque. Es coherente, un ejemplo. Pero que no sería coherente, los niñas van al parque.
no sería coherente. Entonces no sería de contenido. No sería nada coherente. Ahora, voy a dar un ejemplo. Voy a leer un ejemplo sacado de un libro que me gustó mucho, por cierto, sobre una idea principal y una idea secundaria. Se lo voy a leer si me lo permiten. Aquí está el libro. Y dice así: para vivir en paz debemos reconocer que todos somos iguales, tenemos un origen común y las mismas necesidades materiales y espirituales. Todos pasamos por el mundo con el propósito de saber más para ser mejores y más felices. Tampoco hay diferencia entre el que sabe más y el que sabe menos, porque el sabio antes fue ignorante y éste, mediante el estudio y la experiencia, llegaron a ser sabios. ¿Cuál sería la idea principal? La idea principal sería que todos somos iguales, porque de ahí se está basando. ¿Cuál sería la idea secundaria? La idea secundaria, como bien dije, es la que complementa, ayuda y explica la idea principal, lo que dio a conocer la idea principal. Aquí la idea secundaria entonces sería: tenemos un origen común y las mismas necesidades materiales y espirituales. Todos pasamos por el mundo con el propósito de saber más para ser mejores y más felices. Lo que usamos para reforzar, para dar continuidad a la idea principal. Eso es la idea secundaria. Espero que le haya gustado la exposición. Esto fue todo. Un saludo. El equipo 6 se despide. Gracias.